Buenas tardes a todos y a todas. Buenos días también a aquellos que nos estáis siguiendo desde el ámbito básicamente latinoamericano. Bienvenidos a un nuevo ciclo de diálogos del Instituto de Análisis Económico y Social, una serie que la hemos titulado Diálogos Globales IAES, la geopolítica de la educación superior, las universidades como actores globales. Es una actividad que realizamos habitualmente, esta de los diálogos, como digo, de transferencia de conocimiento, donde de alguna manera intentamos plasmar esas inquietudes de investigación que realizamos los miembros del instituto en unas conversaciones, en unas exposiciones que no tienen que durar como mucho más de una hora, donde planteamos un poco las cuestiones que más nos preocupan y en relación con estos temas. Hoy nos ocupamos de la educación superior y del diálogo que hemos denominado hoy, o hemos titulado en el caso de hoy, la geopolítica de la educación superior. Y para ello, aparte, en esta tarde, aparte de los asistentes que estáis atendiendo el diálogo, pues tengo la suerte de contar con Héctor Casanueva. Buenas tardes, Héctor. Buenas tardes. Bueno, Héctor Casanueva, hemos quedado en que no nos íbamos a leer el currículum ninguno de los dos. Yo soy Rubén Garrido, soy el director del instituto y Héctor es un investigador del instituto, aparte de ser el vicepresidente del Foro Académico Permanente América Latina, Caribe, Unión Europea, del que luego hablaremos un poquito si te parece, Héctor, y además es que el coordinador de la Bueno, cátedra sobre prospectiva estratégica y relaciones internacionales en la universidad, en el Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad de Chile, si no lo digo mal. Estamos aquí un poco sí, muy bien. para dialogar entre nosotros y después abrir un poco el campo a cualquiera que nos esté escuchando en algún tipo de aproximación. Podéis utilizar también las funciones que tiene Zoom de preguntas y respuestas o del chat y nosotros intentaremos verlas, o como tampoco somos un número muy, muy elevado de asistentes ahora, pues incluso pues, le diríamos al técnico que en el momento que alguien levantara la mano, pues le podría habilitar la cámara y el micro si es posible y podría participar un poco al final, ¿no? Pero si me permitís primero, quizá vamos a hacer un planteamiento de este diálogo para qué, al principio, ¿no? ¿Por qué hablar de geopolítica y por qué hablar sobre todo de geopolítica de la educación superior? Y para eso, pues yo creo que le voy a ceder la palabra a Héctor. eh, de por qué este título y por qué ahora, ¿no? Quizá sea un poco el primer objetivo, ¿no? Esto de la geopolítica está tan de moda que parece que nos ha contaminado también a la educación superior. Bueno, ¿y esto por qué, no? Y de ahí vamos un poco intercambiando, si te parece. Seguramente. Bueno, muchas gracias, Rubén, director, por propiciar la realización de estos diálogos y específicamente en este caso relacionado directamente con la educación superior, con las universidades. Y efectivamente, como, como dices, la geopolítica parece que está de moda, ¿no? Y hay que tener cuidado también con esto, porque las cosas cuando se ponen de moda, poco a poco empiezan a licuarse, ¿no? Y ya todo el mundo habla de geopolítica y ya todo es geopolítica, ¿no? Que es lo que Mm, está pasando un poco, si me permites, con, por ejemplo, con la perspectiva estratégica, que también ya no se habla de planificación, a todo se le llama perspectiva, no se distingue y eso es lo que pasa, que al final estos conceptos corren el riesgo de transformarse en un commodity y entonces, bueno, se empiezan a buscar otros conceptos, ¿no? Y así vamos avanzando de conceptos en conceptos y muchas veces no se valora en su esencia lo que significa. En el caso de la geopolítica, bueno, claro, se ha puesto de moda, sobre todo porque con la invasión de Rusia a Ucrania, eh, y bueno, eso por un lado, y por otro lado, la nueva administración norteamericana, el Trump 2, han hecho un poco poner en cuestión todo el orden internacional, el orden geopolítico, por lo tanto, y hay una amenaza latente, bueno, hay una amenaza clara en algún caso, pero además latente en lo que respecta al sistema internacional, de que este orden ya no funciona, este orden está agotado, el multilateralismo que estamos viviendo, que surgió después de la Segunda Guerra Mundial y que ha servido y que ha sido muy importante,
en sus instituciones, en sus valores, en sus principios, sobre todo en el núcleo de las Naciones Unidas, está en cierto modo agotado, no en sus principios, pero sí está agotado tal vez en muchos de los instrumentos. Y además estamos viviendo una nueva era compleja, ya se ha dicho tantas veces, ¿verdad? Es una era compleja, es un cambio de época, en fin, tenemos desafíos globales que nos afectan, el cambio climático, en fin, se ha dicho mucho esto, ¿no? El cambio climático, los temas de la paz, la seguridad. eh, Al final de cuentas, todo esto remite a un tema de si somos capaces o no, como humanidad, de preservar los valores esenciales sobre los cuales se construyó el sistema internacional después de las dos grandes guerras mundiales. Y mm, esos valores están en la Carta de las Naciones Unidas, esos valores están en los principios de la UNESCO, esos valores están en, en los las distintas agencias que se fueron creando para justamente avanzar en tres cosas: paz, desarrollo y cooperación. Y sobre la base de esos tres conceptos es que se construyó el sistema internacional. Pero eso hoy día está amenazado, está cuestionado, está eh, agotado y hay que reemplazarlo. ¿Y qué significa reemplazarlo y quién lo puede reemplazar? Y entonces estamos viendo que hay esfuerzos por parte de las Naciones Unidas, a través del Pacto para el Futuro que se aprobó el año pasado, a través de la Declaración para las Generaciones Futuras, o sea, un compromiso intergeneracional que debe asumir la comunidad de estados. eh, y hay un esfuerzo también por rescatar nuevamente los valores esenciales sobre los cuales hemos construido en estos últimos 80 años el sistema multilateral. Y ahí es donde entra esta idea que ha señalado Rubén de la geopolítica de la educación superior. mm, Porque cuando hablamos de valores, estamos hablando de educación. Y lo que necesitamos preservar sobre todo en el mundo son los valores. Porque los intereses que muchas veces se habla de que hay que buscar los intereses comunes entre unos y otros, pero los intereses siempre son volátiles. Los intereses, al final de cuentas, dependen de las circunstancias. Lo que es permanente siempre son los valores. mm, Pero esos valores tienen que ser alimentados. Y ahí está el rol de la educación. Y específicamente, como nosotros nos estamos preocupando, de la educación superior. ¿Por qué la educación superior? Porque la educación superior tiene la virtud de generar conocimiento, tiene la virtud de promover la investigación, la innovación, y es lo que al final de cuentas puede nutrir el desarrollo y puede nutrir la forma en que la humanidad enfrenta los desafíos globales, los, las amenazas mm, estratégicas y existenciales mm, que están vigentes hoy día y que han sido relevados de manera eh, muy directa y muy franca y al mismo tiempo eh, urbi et orbi por parte del secretario general de las Naciones Unidas. mm. Sí, Entonces, yo creo que tú, claro, que tú hablabas aquí como de dos planos. Uno, el principio que hablabas, ¿no? Que es un poco, estamos ante un cambio de época porque las reglas del juego que hemos conocido después de la Segunda Guerra Mundial están cambiando y de una manera muy acelerada por algunos acontecimientos clave, ¿no? Hablabas de la guerra, hablabas de digamos, el ascenso del gobierno Trump y eso supone también un poco ese mundo que se ve más claro, que está en bloques y no tan multilateral. Y además coinciden esos grandes cambios, ¿no? Con lo que siempre hemos tenido de cara adelante, ¿no? Donde Naciones Unidas hablaba antes de los objetivos de desarrollo sostenible que están vigentes todavía, que en el fondo ha habido avances relativamente modestos, ha habido avances, pero modestos hasta el 2030, y ya estaban hablando de ese pacto por el futuro, que detrás de eso están esas amenazas un poco.
existenciales. Es decir, parece que las reglas del juego nos están cambiando mucho, pero evidentemente las grandes macro tendencias que enfrentamos como humanidad, que podemos resumirlas en bien los 17 ODS o cualquier otro esquema de retos que tenemos por delante, también se están superponiendo a este nuevo escenario, ¿no? Y ahí un poco la reflexión que estamos compartiendo es qué papel, de alguna forma, ¿no?, juegan en todo esto la educación y en concreto eh, la educación superior, sobre todo por cómo lo perciben quizá eh, la ciudadanía todos estos cambios, ¿no? Porque al final es un mundo donde quizá la incertidumbre sea una característica y donde en un contexto de incertidumbre, pues a veces la respuesta que dan nuestras sociedades no es quizá una respuesta, digamos, que cuide mucho esos mimbres de la democracia a la que estamos acostumbrados y que buscan más las respuestas donde sacrifican quizá libertad, seguridad y paz perdón, libertad y paz un poco más por mayor seguridad, ¿no? Y eso tensiona mucho nuestras sociedades, ¿no? Y ahí quizá eh, las reflexiones si desde la educación se puede o no se debe hacer algo. Evidentemente la apuesta ya la has dicho tú, ¿no? Estamos hablando de valores y de los valores sale de la educación, pero cómo, de alguna manera, cómo ves un poco el reto y cómo de alguna manera lo dibujan también esas instituciones internacionales, ese hueco que nos deja, de alguna manera, ese encargo que nos pueden dejar, pues, desde la ONU con el pacto. Es decir, ¿qué hueco tenemos como instituciones de educación superior o como educación en general, educación superior? ¿Cómo lo ves tú esto, no? Porque yo lo veo Sí, complicado, no es un reto grande, desde luego, es un y reto luego grande. reflexionaros un poco más concretamente cuál es la respuesta que podemos dar como universidad, pero en todo este contexto, ¿qué papel jugamos, no? Efectivamente, es un reto grande y hay que ver que las Naciones Unidas, por ejemplo, sí tiene un espacio para la participación de las universidades dentro del sistema multilateral. Pero sin embargo, ese espacio es un espacio muy limitado, es un espacio no solo limitado en cuanto a cantidad, son cerca de 1.600 universidades que participan en distintos programas de Naciones Unidas, pero estamos hablando de que en el mundo son cerca de 30.000 universidades reconocidas como tales por la UNESCO, es decir, este, este, este número que participa en las actividades de Naciones Unidas es muy limitado comparando con el universo de universidades que tenemos. Pero hay un espacio y lo importante es que Naciones Unidas está tratando de abrir más ese espacio. A través de la UNESCO se están creando más grupos, se acaba de crear incluso con la Universidad de las Naciones Unidas un grupo el que está abierto además a que todas las universidades y quienes nos están escuchando puedan conectarse con ese grupo, es el grupo sobre el futuro de las Naciones Unidas y sobre el Pacto para el Futuro. eh, Hay mucha reflexión al respecto sobre el rol geopolítico, el papel geopolítico que puede jugar la educación superior. Eh, una primera cosa en el cómo o de qué manera, ¿no? Primero, tener en cuenta lo que significa desde el punto de vista cuantitativo y a la vez cualitativo, porque bueno, sabemos que a veces llega un momento en que la cantidad se transforma en calidad, ¿verdad? Una de Ujú, las leyes de la... bueno, y, por ejemplo, en el mundo hay, decía yo, 30.000 universidades, ¿no? Grosso modo, reconocidas como tales por las Naciones Unidas, por la UNESCO. Bien, pero eso significa que hay en este momento 260 millones de estudiantes universitarios en el mundo, nucleados en esas universidades, y que, según los cálculos de la UNESCO, al 2030 podrían llegar incluso a 350 millones o tal vez 400 millones de estudiantes. Estamos hablando de cerca de 20 millones de profesores en el ujú, mundo. Estamos hablando, en el caso de América Latina y Europa, estamos hablando de 51 millones de estudiantes, 4 millones de profesores, 8.000 universidades entre las dos regiones. Eso ya de por sí constituye una tremenda masa crítica que puede constituirse al mismo tiempo en una inteligencia colectiva
que poner al servicio de la construcción de este nuevo orden internacional que se pretende construir con el Pacto para el Futuro de Naciones Unidas. Eso es una primera cosa. Mm, Lo otro es decir, bueno, vamos a ver cómo, o sea, qué es lo que está produciendo hoy, están produciendo las universidades en función de este cambio de época, de los desafíos globales, de las amenazas estratégicas y existenciales. ¿Qué están haciendo? Estamos como universidades solamente formando profesionales cuyos conocimientos van a quedar obsoletos en 5 años, ya. o estamos generando espacios de reflexión en torno a lo que está pasando en el mundo, cómo hacerlo, de qué manera, con qué mentalidad, qué cambios curriculares necesitamos, etcétera. Y ahí habría que pensar entonces en, bien, tenemos esta masa crítica, pero por otro lado, tenemos 30.000 universidades, tenemos 8.000 en el caso de América Latina y Europa, pero ¿qué tipo de universidad necesitamos para este cambio, para Sí, yo esta creo que geopolítica? claro, yo creo que es una reflexión la que está haciendo de este final de cierre, que es, yo creo que de alguna manera, aquellos que formamos parte de la universidad, los que estamos aquí y los que nos están como asistentes, que no somos muchos, y acabo de decirle al técnico a ver si luego nos puede ir abriendo cámara y micro cada uno de ellos, cuando quiera un poco interactuar con nosotros para que la interacción sea más natural, la pueden hacer en cualquier momento por el chat o por la función de preguntas y respuestas de Zoom. Pero claro, lo que has dicho en realidad también nos interpela como universidad, ¿no? Es decir, eh, eh, ¿qué universidad, digamos, demandan nuestras sociedades? ¿O qué universidad como institución? Cada uno tiene las suyas y tiene sus sistemas universitarios y no son necesariamente homogéneos, pero esas 30.000 instituciones que se reconocen como universidad, ¿cuál es la respuesta que dan desde estos dos planos? Uno como, de alguna manera, como el que decías tú antes, como esos actores, es decir, tener un papel más activo en cuanto a la construcción de ese futuro, en cuanto a participar en las decisiones. De alguna manera, es un poco reconocer que la decisión no solo recae en la responsabilidad de la política o de los políticos o de los gobiernos, sino que como organizaciones no gubernamentales, y una universidad es una organización no gubernamental como otras, también tenemos un papel de liderazgo más allá de formar a los futuros profesionales o élites en nuestros respectivos países y sociedades, y después también en nuestro quehacer diario, ¿no? De alguna manera, cómo un poco cambiar la forma en la que hacemos nuestras misiones fundamentales, ¿no? Cómo esto cambia un poco la manera de servir la docencia como servicio o nuestra investigación, ¿no? Hablabas un poco en la parte de investigación, si realmente esos retos, ¿no? Yo interpreto si los retos que tiene o que ha puesto sobre la mesa Naciones Unidas o que tiene cualquier tipo de sociedad sobre la mesa, los recoge suficientemente bien la agenda de investigación que tenga cada universidad. Es decir, en el fondo, es verdad que la investigación tiene sus características y tiene igual que en la docencia, su libertad de cátedra y cada grupo decide un poco sobre lo que investigar y así debe ser, ¿no? Pero en el fondo, las urgencias, ¿no? O las visiones sociales si son permeables las universidades a esos nuevos retos, ¿no? Y quizá ahí también está, por otra parte, la respuesta que sea suficientemente atractiva por parte de las universidades. Y realmente las expectativas que tienen nuestros grupos de interés, aquellos que esperan, lo que esperan de nosotros, si realmente se están cumpliendo o no, ¿no? Yo creo que eso es una reflexión que no la tenemos que quizá decir nosotros, pero que está prevista y aprovecho un poco para decir en próximos diálogos, hay reflexiones así, aprovecho además para, por ejemplo, agradecer que sé que está siguiéndonos y que luego abriremos también en el turno de preguntas esa cámara, pues Alfonso González Hermoso de Mendoza, que es el coordinador de espacios de educación superior, que es la que también nos ha dado soporte a esta serie de diálogos y que hace reflexiones sobre cómo transformar la universidad. No vamos a dar respuestas en este diálogo al principio, pero que también de alguna manera reta a la universidad a decir si realmente nos hemos ido arrinconando, ¿no? Y arrinconando en el sentido de que hemos servido
cada vez a ser más funcionales, más para el empleo, para la empleabilidad solo, y creo que eso es relevante, evidentemente, no podemos estar dando una docencia que no tenga ese correlato luego en las mejoras en las capacidades de empleo, pero si nos quedamos ahí solo, quizá no digamos, perdamos parte de nuestra relevancia dentro del mundo social y al final no estemos en el debate o en abrir esas puertas que hablabas tú al debate y a configurar pues la sociedad que te queremos en el futuro en un ámbito donde muchas cosas van a cambiar o nos van a cambiar a través de las transiciones ecológicas, la transición digital, en fin, cualquier otro tipo de cosas, a veces en forma de amenazas existenciales, como has dicho tú, pero no necesariamente la tienes que ver como una amenaza existencial, sino como cambios de gran calado que de alguna manera la sociedad necesita articular unas respuestas de acuerdo a esos cambios para que sean los más inclusivos posibles, en el sentido de que sean los más favorables posibles a grandes capas de la población y, por tanto, la universidad debe ser el sitio donde se producen esos debates para poder un poco poder incidir en los consensos necesarios para que haya políticas públicas en este sentido, ¿no? Es verdad que quizá ahí la universidad, yo creo que el reto un poco es que recupere ese terreno que lo ha perdido un poco, ¿eh? Y quizá esa potencia que tiene de red, ¿no? De que universidades, todos los países tienen universidades, que los académicos de alguna manera tenemos redes que hemos ido construyendo a la vez que nuestra tarea diaria, sobre todo en la parte de investigación, y que quizá lo que toque ahora es una reflexión en conjunto de cómo hacer converger algunas de nuestras agendas de investigación para poder dar respuesta a esas inquietudes que creo que tiene la ciudadanía, porque, como insisto un poco en la idea inicial de que un mundo con tantos cambios y tan rápidos genera mucha inquietud y yo creo que a la universidad le están demandando un poco ese tipo de respuestas. Y si no la da, la sociedad la intentará encontrar en otro ámbito, ¿no? Y ahí también hay determinados riesgos a que las respuestas no sean del todo buenas, ¿no? Por lo menos no sean verdaderas, entre comillas lo de verdaderas, en un mundo donde además esto de lo fake o de lo falso está como muy a la orden del día, ¿no? No sé qué visión tienes o qué opinión te merece un poco este tipo de cosas, ¿no? Que quizás un poco, y entramos un poco más en un poco la reflexión de la universidad y cómo, qué tipo de universidad necesitamos, o realmente somos capaces de entrar en este mundo geopolítico tan sumamente cambiante, o bueno, ¿cómo lo ves tú, Héctor? Y sí, yo coincido plenamente y yo quisiera apuntar algo relacionado con lo que acabas de señalar, ¿no? Eh, y volviendo a la idea esta de la tremenda fuerza potencial geopolítica y de inteligencia colectiva que tiene este tremendo grupo, bueno, de 30.000 universidades y ya dijimos 260 millones de estudiantes, etcétera, pero que están desconectados. Desconectados, vamos a ver, con respecto a los grandes desafíos de la humanidad, Mm, que lidera en este momento, yo insisto mucho en esto, en Naciones Unidas, porque las Naciones Unidas al final es lo que hemos construido, hemos logrado construir y es lo que necesitamos que exista y hay que fortalecerla, etcétera. ¿Qué pasa esta desconexión? Esta desconexión se produce porque hay una desconexión muy fuerte entre el mundo académico y el mundo político. O sea, el mundo donde se toman las decisiones relevantes, al final de cuentas, porque se transforman en leyes, porque se transforman en decretos, se transforman en políticas en nuestros países y en el conjunto de multilateral. mm, Entonces, lo que hay que ir buscando es, por un lado, creo, que este grupo de 30.000 universidades se conecte. Segundo, que encuentre un objetivo determinado común al cual apuntar, y eso puede estar dado por los 15 desafíos globales del Millennium Project, que puede estar dado por el propio Pacto por el Futuro, etcétera, pero que conecten en función de un objetivo común.
¿Ese objetivo común cuál es? Generar el conocimiento, sea por las vías que sea, generar el conocimiento que le permita a los tomadores de decisión tomar decisiones adecuadas en el presente para construir un mejor futuro. Ujú, Esto que estoy diciendo es tremendamente difícil, pero no es imposible, porque hay otros grupos de la sociedad civil que lo están logrando, como son, por ejemplo, las ONGs, ¿no? ujú, Las ONGs, todos estos movimientos, además, ecologistas, etcétera, que hay en el mundo y que han logrado ir posicionando determinados temas y que hacen presión eh, legítima a los gobiernos, al sistema internacional, para que se tomen buenas decisiones con respecto al cambio climático, con respecto a las misiones de paz, etcétera, etcétera. Las universidades están ausentes de eso como conglomerado, como grupo. ujú, Y eso es lo que creo que tendríamos y yo creo que ahí es donde está la raíz, que me parece, Rubén, de cuando hablamos de geopolítica de la educación superior o el valor geopolítico de la educación superior, ¿no? Es decir, ujú, por un lado está su función clásica, que no debe olvidarse, por supuesto, ¿no? Se tiene que ujú. adaptar a los nuevos tiempos, pero la función clásica de la universidad no puede olvidarse ni obviarse. Pero Claro. hay otra función que creo Ujú, que hay que potenciar, que es esta función geopolítica, esta función de ir a los espacios de decisión, ujú. entregar conocimiento a los espacios de decisión, pero al mismo tiempo hacer la presión suficiente para que se tomen las decisiones adecuadas que, para cerrar lo que estoy diciendo, me parece a mí que esta incertidumbre que, que nos rodea con respecto al futuro, que muchos jóvenes Mm, incluso consideran de que no merece la pena hacer nada porque como el futuro es incierto y nadie sabe lo que va a pasar pasado mañana y si te va a caer un misil en la cabeza. Y, ¿no? Entonces, mm, ¿quiénes pueden generar un horizonte plausible de un nuevo orden para la humanidad? Son las universidades. mm, Y en la medida en que tú generas un horizonte plausible, sólido, basado en evidencias y en proyectos y en una perspectiva estratégica, el temor al futuro empieza a bajar y empieza a generarse nuevamente un optimismo. Y yo creo que eso es una tarea también que tenemos que generar desde las universidades, desde este grupo enorme este potencial, ¿no? Generar un optimismo por el futuro. Pero eso sí, se hace, como digo, conocimiento, con evidencias, sí. con Y ideas, proyectos. yo creo que lo que has dicho tú, ese optimismo, que algunos incluso estamos trabajando en la idea de la esperanza sin tener ningún tipo de connotación moral o católica o algo así, ¿no? De ese optimismo por el futuro al final es dar esperanza, ¿no? Y dar esperanza también desde las aulas, es decir, yo creo que en la docencia debemos encarar todo aquello que les preocupa a los estudiantes, a veces en clase, aunque des la misma materia durante mucho tiempo ves que las preguntas van cambiando. La necesidad de saber sigue estando, pero las preguntas y la formulación de las cosas va cambiando y yo creo que ahí esa sensibilidad la tenemos que tener. En investigación ya hemos dicho de compartir agendas y tal. Y lo que tú decías me venía un poco a la cabeza de reforzar una tercera misión que casi debe ser la primera, ¿no? En este nuevo contexto, ¿no? Es decir, ese poner al servicio de la decisión pública, que básicamente viene representada por nuestros representantes políticos, ¿no? De toda la evidencia al servicio de la decisión pública, ¿no? Que a veces nos cuesta Exacto, mucho porque sacar de nuestros laboratorios la evidencia, digamos, trasladar esa evidencia a políticas públicas, o dicho de otra manera, a hacer políticas públicas basadas en evidencia, es tremendamente complicada por el lado de la política, que a veces no se nos entiende, y por el esfuerzo que hay que hacer por el lado de la investigación y, por tanto, de ese corpus de conocimiento que tienen encerrados en sus laboratorios la universidad, que tampoco ha tenido la sensibilidad suficiente para poder servir en un lenguaje quizá o con una inmediatez suficiente las necesidades que tiene de la política a la hora de tomar decisiones. Yo creo que ahí las dos partes se tienen que encontrar un poco
y buscar tanto sus tiempos como sus lenguajes, ¿no? A veces uno habla en frecuencia modulada, como en la radio, ¿no? Y otro habla en onda corta, como en AM y en FM. Entonces, parece como que no nos entendemos. Y creo que al final, también si no se toma desde la política, en algunos de estos cambios alguien lo toma por nosotros. Es decir, por ejemplo, en toda la parte tecnológica o de inteligencia artificial y todo este tipo de cosas, si no se regula, alguien se está aprovechando. La regla del juego la marcan, por ejemplo, las grandes corporaciones o las empresas o los intereses económicos más cortoplacistas, ¿no? Y quizás ahí también hay que ser conscientes de que al político hay que darle armas para poder un poco hacer política pública, en el sentido de que hay que construir entre todos lo que consideremos que sea el bien común, que también cambia, ¿no? Cambia sus caras, cambia sus formas. Hoy el bien común, pues posiblemente no sea lo mismo que, bueno, posiblemente no, seguramente no es lo mismo que lo que consideramos como sociedades hace 40 o 50 años, ¿no? Claro. Además que, bueno, yo lo que tú decías, el, hay algo que tiene que ser superado, que es, por un lado, ese recelo que tiene la academia con respecto a la política y al mundo político y a los políticos, ¿no? Y por otro lado, también esa cierto menosprecio, en cierto modo, que tiene muchos sectores políticos con respecto a la academia, pensando, ¿no? Los académicos son diletantes, los académicos no resuelven, etcétera. Y los académicos, muchos piensan, bueno, los políticos solo piensan en sí mismos, no hace cosas en beneficio hay que romper esa dinámica perversa y avanzar en ese entendimiento, como exactamente tú lo has dicho, ¿no? Es que para que se tomen buenas decisiones hay que entregar la evidencia, hay que entregar el conocimiento. Un ejemplo, has mencionado las corporaciones. El tema de la inteligencia artificial, por ejemplo, cómo se está desarrollando, cómo se está aplicando ya la inteligencia artificial en distintos campos y los estados no han sido capaces de regular adecuadamente ese proceso, lo que no significa, por supuesto, anular la innovación y todo eso, no, pero significa orientar. Pero las universidades, ¿qué están haciendo sobre eso? Salvo hacer seminarios, conferencias, hablar sobre la inteligencia artificial, pero ¿dónde las universidades están entregando, por ejemplo, propuestas a los gobiernos, a los parlamentos, diciendo, mire, señor, aquí tenemos un repertorio de regulaciones que podrían tomarse en consideración basado en estas y estas y estas evidencias, con el fin? Eso no está pasando, ¿no? Ya. Algunas universidades por sí solas están generando alguna cosa, pero como grupo, que es lo que le da fuerza, no se está haciendo. Y ese ejemplo vale para muchas otras cosas, el cambio climático, incluso los temas de paz y seguridad internacional, por ejemplo. Mm. Bueno, yo creo que requieren un cierto cambio de paradigma también para las universidades, ¿no? En el fondo, el reconocer que esto es importante y que es una misión fundamental, supone que también un poco, desde la parte más directiva de la universidad hasta el investigador en el laboratorio, debe entender que esa parte de transferencia hacia la política, hacia preocuparse de, no sé, pues en inteligencia artificial, por ejemplo, el estudiar bien los riesgos que supone un mal uso y el intentar, por tanto, hacer una legislación que de alguna manera minimice esos riesgos, pues requiere una serie de conocimientos que van desde los propios usos de los algoritmos y por tanto son conocimientos técnicos de ingenieros, por entendernos, hacia otros trabajos o hacia otros estudios que tienen que ver más, por ejemplo, con el mundo del derecho. Pero esa mezcla se puede producir Claro, dentro de los laboratorios. Es verdad que también nuestra propia historia de organización y de especialización en silos, ¿no? En líneas de especialización donde es difícil dialogar internamente entre juristas y ingenieros, hace que quizás esos frutos del intercambio multidisciplinares no se vean tan claros y a veces sean, pues hombre, institutos como el que estamos nosotros intentamos de alguna manera ofrecer modestamente lo que podemos hacer con esa transdisciplinaridad o multidisciplinaridad, pero en el fondo la propia organización del conocimiento eh, se ha ido especializando tanto que a veces ahora nuestras estructuras chirrían un poco con los retos que tenemos, que son precisamente transdisciplinares, son perfectamente horizontales. absolutamente.
Entonces ahí requeriría también cierta audacia, sí, casi por parte de incluso de las estructuras más directivas de la universidad, de los responsables, de los rectorados, ¿no? Que un poco intenten buscar unas instituciones internas que sirvieran para romper o para unar esos conocimientos que están en silos y que un poco ponernos a disposición de la política o de la sociedad en general para construir relatos que formulen políticas públicas nuevas, ¿no? Que es un poco esas demandas, ¿no? Bueno, ya llevamos un tiempo, vamos a abrir al técnico un poco, que a ver si nos puede poner a todos como panelistas y así podemos participar más, pero yo antes de dar la palabra a todo el mundo, si te parece, quisiera que nos contaras un poco, porque yo al principio te he presentado como vicepresidente del Foro Académico Permanente y creo que merece la pena un poco que nos cuentes o que dediques unos minutos, lo que tú quieras, ¿no? Hablar de esto porque creo que puede ser un intento, una experiencia. Aquí están entrando algunos de nuestros colegas ahora porque le estamos dando paso para que después intervengan, pero quizá unos minutos para que nos cuentes un poco eso del Foro Académico Permanente, qué esfuerzo se está haciendo, ya tiene un largo recorrido y un poco como ejemplo quizá de ese intento que hablabas antes de cooperación para que fueran un poco útil para la colaboración entre las universidades para estos retos que tenemos por delante. Así que, Héctor. Sí, cómo no. Bueno, efectivamente, el Foro Académico Permanente de América Latina, el Caribe, la Unión Europea es una red de académicos, más que de instituciones, es de personas, de académicos, de rectores, decanos, directores, eh, investigadores, estudiantes también. Por ejemplo, en el foro participa la Erasmus Student Network, que es una red enorme de estudiantes de generaciones Erasmus. En fin, es una red que tiene por objeto, específicamente en el caso de la relación estratégica entre Europa y América Latina, crear un pilar académico de esa relación estratégica y ese pilar académico que esté constituido, como decía hace un rato, por esos 51 millones de estudiantes que tenemos entre las dos regiones y esas 8.000 universidades y esos 4 millones de profesores que tengan la posibilidad de llegar en algún momento mediante un acuerdo de integración académica entre las dos regiones, a una libre circulación de estudiantes, de profesores, académicos, en fin, investigadores, personal técnico, staff técnico especializado de las universidades también, y avanzar en la generación de esa inteligencia colectiva que sirva a el proceso de integración y de alianza entre Europa y América Latina para enfrentar lo que decíamos, los desafíos globales que son comunes. eh, Ni Europa sola, ni América Latina sola vamos a poder enfrentar este cambio de época y estos desafíos y estas amenazas, pero juntos sí que tenemos un gran potencial. Y ese potencial puede ser sustentado por un pilar académico que son las universidades. Este foro realiza eventos periódicamente para ir solidificando la idea de la creación de un espacio común de educación superior, ciencia, tecnología e innovación. Y los dos eventos más recientes y que han generado ya propuestas concretas para entregarle a los jefes de Estado que se van a juntar en la reunión de la CELAC y la Unión Europea, fue la quinta cumbre académica que se celebró precisamente en la Universidad de Alcalá el año 2023 y recientemente la sexta cumbre académica de América Latina, Europa, América Latina y Caribe, que se celebró en Bogotá, Colombia, hace muy poco, par de Mm, semanas, 3 semanas atrás. Hemos generado una propuesta, esta propuesta se está entregando a los jefes de Estado para que avancemos en ese acuerdo de integración académica, como digo, para unir a estos dos mundos, que es uno solo, porque la verdad es que Latinoamérica, Latinoamérica, Europa, al final de cuentas, creo que somos un mundo eh, que tiene mucha raíz común mm, y es lo que queremos aprovechar también para hacer, pero para hacer esta conexión entre el mundo académico
y el mundo de la toma de decisiones, que al final está radicado ¿dónde? En los parlamentos y en los gobiernos. Mm. Y Sí, por sí. cierto, Bueno, perdón, decir, están todos invitados, profesores efectivamente, académicos eso, que están eso iba a decir escuchando. yo, Héctor, que está invitado y que además las conclusiones tanto del foro de Alcalá como de la reunión que hubo posteriormente, ha habido publicaciones y están disponibles y se las podemos a cualquiera que esté interesado, son de libre disposición y si no, se las podemos mandar a vuelta de correo electrónico, ¿no? Sí, sí, pero se pueden bajar libremente del sitio web del Foro Académico Permanente Eso de es. América Latina y Europa, y es muy fácil de acceder, y también están bueno, en algunas universidades, o incluso se buscan en Google y se encuentran. Ahí vienen un poco algunas de no solo las conclusiones generales, sino incluso estudios pormenorizados por ámbitos o por sectores, ¿no? Se ha hablado por inteligencia artificial y tecnología, se habló de cambio climático, de transición verde, es decir, de todas aquellas cosas que son de interés para la agenda común de ambas áreas, ¿no? Y bueno, veremos a ver, porque Claro. evidentemente este diálogo está siendo previo a la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno que será en unas semanas y ojalá que sea permeable las conclusiones y que la parte de educación, aparte de las agendas económicas y de otro tipo, pues también entre en la agenda política y se pueda avanzar. Como prioridad, efectivamente, de Claro, la, en de la en ese sentido. relación estratégica, ¿no? Así que, Claro, perdona, y además de los temas que se han tocado recurrentemente a lo largo de estos 12 años de este proyecto, están también cómo construir este espacio común de educación superior. Entonces están los temas de acreditación, de eso es. aseguramiento de la calidad, en fin, los temas curriculares, etcétera. Todo eso está en estas publicaciones también y se está debatiendo en función de eso, porque obviamente construirlo, como ha sido, por ejemplo, construir el proceso de Bolonia Mm. en Europa, es un proceso que todavía se está construyendo incluso, ¿no? En Sí, mucho, claro, claro, claro. Pero de alguna manera ese know-how se pone al servicio de esa nueva relación o birregional, ¿no? así Y, es. y todo ese tipo de conocimiento está acumulado ahí en esos documentos que están en la página web y que no es una idea feliz de poco tiempo. Lleváis trabajando en el foro bastante tiempo, ya bastantes años, y además con reuniones periódicas, que hay esas cumbres académicas, ha habido reuniones has nombrado las últimas, pero llevan produciéndose ya Sí, tiempo sí, y bueno, la eso, primera fue en Santiago de Chile el 2013, después fue en, claro. en- en Bruselas el 2015, luego el 2018 en Córdoba, Argentina, con motivo además de los 100 años del Grito de Córdoba, Ujú, eh, luego el 2022 en Bucarest, el 2023 en Alcalá, en ujú, fin. Y aparte de eso, ha habido también seminarios temáticos que se van claro. realizando y están todos abiertos a la participación de cualquier miembro de la comunidad académica de la Unión Europea y de América Latina. Muy bien. Pues no sé si esto, si te parece, por la hora que es más o menos y por no alargar, Sí, aquí tenemos algunos, he dicho a Rafa, que es nuestro técnico, que abriera a todos los que quisieran intervenir y yo creo que si alguien quiere intervenir con alguna cuestión, ahí he visto a Alfonso, que te he visto antes la foto y te he visto ahora que estás en directo, pues adelante Alfonso, tú serás el siguiente. Quiero agradecerte a ti públicamente que nos hayas dado espacio en tu espacio de educación superior en la Un web, placer. no en esta actividad, sino en todas las demás que hemos hecho y haberte referenciado, y tienes la palabra, adelante. Pues hola Rubén, hola Héctor, un placer estar con vosotros esta tarde aquí. Esta mañana he estado en un seminario con los estudiantes de la Fundación Botín en el programa de formación de directivos y hemos estado hablando de temas muy cercanos a los que se han desarrollado a lo largo de la conversación de esta tarde. Y ha habido un tema en el cual nos hemos, si quieres, enganchado y le hemos dejado sin resolver, pero encima de la mesa. Y me gustaría compartir con vosotros, ¿no? Las universidades han sido, en buena medida, los laboratorios en los cuales se han cocinado las
políticas que nos han llevado a la sociedad en la que vivimos después de la Segunda Guerra Mundial, como enunciaba. Es una sociedad que se soporta en el respeto de la dignidad de la persona, explicitada a través de los derechos humanos, en una visión internacionalista, en la primacía del conocimiento científico sobre cualquier otro conocimiento, la libertad de comercio para favorecer las relaciones y la generación de riqueza. Y las universidades lo han hecho bien, ¿eh? Han servido para atender estas visiones políticas. Ahora nos encontramos con que la tendencia política ha cambiado de una manera radical y emergen nuevos paradigmas de carácter político, donde ya no es evidente que todas las personas seamos iguales y que tengamos la misma dignidad. Parece que las relaciones comerciales se regulan más desde la fuerza que podría ser propia de las políticas del siglo XIX y de la guerra del opio, que desde los acuerdos entre los países, la ciencia se ve desbordada por el negacionismo que ocupa los puestos de responsabilidad de decisión. En definitiva, ha cambiado el paradigma político y ha cambiado y los portavoces de este cambio, los que han propiciado este cambio a través del voto democrático, están en las universidades. No son personas ajenas y creo que haría muy mal las universidades si los despreciase y los considerase que no son dignos de ser contestados y de ser atendidas sus visiones. El problema que nos surge y que es de difícil solución es cómo atender a esta dualidad, cómo somos capaces de mantener la libertad académica y de ser capaces de responder a la igualdad en el trato que debe de ser un referente esencial para que pueda mantenerse la convivencia en el ámbito universitario. Muchas gracias y espero vuestra contestación. Oh, Alfonso, esto es de nota, ¿eh? Es, es una gran pregunta, pero creo que hay que abordarla claramente, porque hemos dado muchas cosas por supuestas y ese tipo de incluso de tendencias en cierto sentido involucionistas se están ofreciendo. Y creo que la universidad debe ser el espacio del debate siempre, siempre, incluso como forma para intentar contrarrestar ese tipo de tendencias a veces o de retos que tienes a la búsqueda del conocimiento científico basado en evidencia, como decíamos antes, ¿no? Entonces, creo que hasta ahora ignorarlas no es, o despreciarlas en el sentido de ese comportamiento eh, que puede ser propio o decir que es algo ignorante, creo que no es cierto, que muchos de ese comportamiento tiene raíz en nuestras aulas también, y creo que nuestras aulas deben de alguna manera abrirse a ese debate y sustentar, yo creo, o dar valor a lo que es ese pensamiento crítico. Es decir, lo que quizá las universidades han olvidado, aunque lo ponemos en todos nuestros documentos estratégicos, eso de fomentar el pensamiento crítico, yo creo que tiene que ver un poco con que los jóvenes deben entender que la crítica es buena, que el argumento es bueno, lo que no saben a veces es criticar y argumentar, porque muchas son opiniones sin fundamento y no les estamos enseñando dónde están los fundamentos y cómo, de alguna manera, argumentar, que es un poco defender una idea con datos y con evidencia empírica, ¿no? Y contrastar argumentos y visiones distintas dentro del aula creo que nos favorecería como sociedad, una sociedad que por otra parte también otra de las características es que cada vez está muy polarizada, es decir, que parece que no hay elementos comunes o que nos separan demasiadas cosas. eh,
Hoy nos separan muchas más cosas de lo que nos une. Y eso yo creo que también es una responsabilidad de la universidad, el ir tendiendo puentes, incluso en nuestras aulas, para poder debatir de cualquier cosa, ¿no? Incluso de cosas que nos parezcan a algunos de nosotros como muy claras y muy de conquistas, pues no lo es, ¿no? Porque la realidad muestra que no lo es. No sé si, Héctor, tú tienes otra visión o quieres complementar, por supuesto, adelante. No, no, yo estoy totalmente de acuerdo con eso y además agradezco a Alfonso que haya puesto también ese punto, ¿no? En esta conversación. Yo creo que la responsabilidad con nuestros estudiantes, que has hablado del estudiante, tú también, Héctor, lo has hecho, ¿no? A veces nos critican, yo creo con parte de razón, que los estudiantes no están presentes. En algunos foros hemos estado, Héctor, ¿te acuerdas que a veces nos han criticado? Y es verdad que lo que has hecho tú, Ilusión, ¿no? Pues hoy contamos con estudiantes, contamos con la red Erasmus, lo has dicho tú, pero creo que hay que contar cada vez más y escucharlos, ¿no? Porque quizá los escuchamos poco y cuando los escuchamos poco, pues escuchan otras melodías. Y a veces las melodías no son buenas, ¿no? Y hay que demostrarles por qué no son buenas. No porque lo diga yo, sino porque los argumentos deben calar. Es verdad que el argumento a veces también está sobrevalorado y es difícil que el eslogan a veces cala más que un argumento, pero debemos estar acostumbrados como sociedad, como una sociedad compleja que somos, a que los argumentos pesen más que los eslóganes, porque si no estamos perdidos, ¿no? Si, quizá el truco también podría ser argumentar con eslóganes, pero no estoy seguro, ¿eh? Tampoco. Pero a veces es que luchamos con un eslogan, que es complicado, ¿no? Pero desde luego es un gran reto, ¿eh? Incluso para yo como profesor de todos los días, ¿eh? Yo doy política económica, con lo cual, pues yo estoy a la orden del día de lo que sale en los periódicos y lo que uno argumenta y otro no. Entonces muchas veces me encuentro que no hay argumentos, que simplemente hay opiniones o sentimientos. Entonces hablar de sentimientos es muy complicado y desmontarse, porque si uno tiene un sentimiento, los sentimientos no los cambias, es muy difícil de cambiar. Entonces, tendremos que ir un poco mm, dándole valor a lo que tiene y que ha perdido, que es un poco el valor del razonamiento, ¿no? De por qué creemos que hay algo que es mejor que otra cosa a base de razonar y de probar con esos argumentos. Y creo que al final lo hemos ido perdiendo también, en parte porque ha sido también una educación también muy instrumental. Lo hemos dado por supuesto que nos valdría y con nuestras técnicas o ciencia vale, pero ahí hemos perdido un poco el valor de la propia argumentación, ¿no? Y ahí quizá nos hemos dejado comer el terreno por otro tipo de estrategias que son falsas, en el fondo, y eso es lo que estamos recogiendo ahora. Eso es mi opinión. ¿Mm? Había alguien más que quería intervenir, ¿no? Creo. Sí, pues adelante. Si alguien, yo creo que tiene abierta micro y cámara y lo puedo hacer simplemente, si alguien quiere. No parece que haya nadie que quiera entrar a hacer algún comentario. Yo quisiera mencionar que en este contexto bueno, de lo que hemos estado conversando y la idea esta de que de que estos millones de estudiantes y de profesores que se conecten Mm, en función de un objetivo común, yo creo que el gran ejemplo que tenemos es el ejemplo del programa Erasmus, ¿sabes? Porque es el que yo diría que dentro de las políticas europeas, aunque Erasmus no es una política europea, pero mm, estricto senso, pero es un proyecto que ha funcionado y funciona. Eh, Uno de los grandes méritos ha sido precisamente eso, la interconexión que se ha producido de los jóvenes, ¿no? 15 millones de estudiantes han participado en los programas Erasmus y eso ha generado lo que se conoce como la generación Erasmus o las generaciones Erasmus y ha generado una cultura de la convivencia, de la cooperación, del entendimiento y de los sentimientos, ¿no? Sentimientos en función de determinados valores que son muy caros para todos y que es lo que logra eh, que en Europa, por ejemplo, sea unánime prácticamente, más allá de lo que algunos gobiernos puedan estar eh, jugando con eso, pero sea unánime el rechazo a la agresión soviética rusa, por ejemplo, a Ucrania, o el sentimiento con respecto a lo que está pasando no tan lejos de nuestras fronteras, ¿no? Como en Sudán, por ejemplo, lo está ocurriendo, y en muchas otras partes.
y que la cooperación, la solidaridad de los estudiantes es algo que se va manifestando. Eso es gracias a esta movilidad estudiantil, esta movilidad internacional, que es la que, en el caso del Foro Académico Permanente de Europa-América Latina, queremos también crear esa, no voy a decir un Erasmus euro-latinoamericano, pero sí un programa de movilidad que permita lo que dijimos, la libre circulación de estudiantes de un lado y del otro, con ese valor. Yo creo que es un valor muy, muy importante, ¿no? Porque si no tenemos espacios comunes de debate, digamos que vivimos en mundos separados, es muy difícil encontrar consensos donde no hay nada que discutir en común, ¿no? Y yo creo que esa, eso desafortunadamente yo creo que pasa mucho más hoy que pasaba en el pasado, ¿no? Y yo creo que contribuye mucho en que algunos de los jóvenes, sobre todo, de los estudiantes más jóvenes que van a la universidad, pues viven o se informan o ven el mundo a través de unas redes que generalmente deforman y amplifican una realidad que no comparten con otros que estamos en otra, o no estamos tan en redes, o las redes amplifican y deforman otra realidad diferente. Si no discutimos sobre, sobre la misma agenda o los mismos problemas necesariamente, sino que lo vemos, incluso nos preocupan cosas o muy diferentes o lo vemos de manera muy, muy diferente y no encontramos esos espacios comunes de debate. Y por tanto, cualquier cosa que pueda poner en común, ya no digo llegar a acuerdos, sino poner en común un debate, y ahí la universidad yo creo que tiene también un papel clave, puede ser bien interesante para construir esas sociedades que intenten un poco cohesionar más, ¿no? Al final, porque no va a haber política pública si no hay ningún consenso sobre lo que debatir, ¿no? Y a veces Claro, el consenso es difícil, ¿no? Porque por eso que así decía es. Alfonso, ¿no? Que a veces, pues, lo falso, pues, ¿no? El mundo, yo qué sé, lo hemos visto un poco con el COVID en algunas manifestaciones, ¿no? Sobre el debate sobre vacunas o sobre la eficacia yo qué sé, o sobre la cuchara que se pegan porque nos quieren meter un chip y, en fin, todo eso prende, ¿no? En nuestras sociedades es mucho más fácil que en el pasado porque hay instrumentos que hacen que sea más fácil y yo creo que ahí aparece una responsabilidad añadida, ¿no? Así Entonces, es. bueno, no sé, si no queréis, yo creo que este primer diálogo, el objetivo que teníamos entre Héctor y yo, no sé, Héctor, tú me complementas, ¿no? Era un Sí, poco sí, servir de presentación a los que también vienen luego, ¿no? Y que un poco desbrozaremos con mayor detalle, pues, el siguiente, que es el día 17 que conversaremos, en concreto me toca a mí conversar con Alfonso González Hermoso de Mendoza sobre transformar las universidades para transformar el mundo. Intenta un poco andar en alguna perspectiva sobre esto, luego tendremos otro posteriormente a principios de diciembre, ya está también publicitado, oportunamente lo vamos a seguir publicitando cada uno de ellos por separado, pero tenemos el 2 de diciembre, desafíos globales y amenazas existenciales. Es un poco tus reflexiones del inicio, ¿no? Lo habíamos pensado, eh, también reflexiones para la universidad, donde ahí estás tú, Héctor, y lo estoy leyendo ahora para no equivocarme, con Concepción Olavarrieta, que es una responsable, si no estoy yo mal, del nodo mexicano, ¿verdad? Del Millennium. del proyecto Milenio, sí, Y sí. el día 15 de diciembre también tendremos otro distinto con algún responsable de UNESCO y alguno más que estamos pendientes de cerrar, y que también un poco comunicaremos por redes y os invitamos a todos a asistir en esta serie que hemos llamado eso de geopolítica, las universidades como actores, geopolítica de la educación superior, las universidades como actores globales. Entonces, si no tenemos, aquí tenemos a alguien, ¿no? Eh, Intercambio de estudiantes, dice, yo soy egresado de una universidad, pues no sé si lo estás leyendo tú, esto también, nos pregunta alguien, eh, Sí, efectivamente. sí, más bien lo que, sí, Pamela escribe desde Sí, México y que, bueno, que reafirma en realidad lo que tú has dicho en cuanto al tema de los sentimientos y la necesidad también de las evidencias. ujú, Eh, un comentario sí, sí, muy atinado, diría yo, que refuerza sí, lo que se ha estado conversando. Muchas ujú. gracias, Pamela.
Muchas gracias por tu intervención, efectivamente. Bueno, pues si no hay más intervenciones, si os parece, como la hora ya va, habíamos, digamos, comprometido en que estos diálogos no duraran mucho más allá de una hora, ya son las hora española, las 6:10, y en cada uno de nuestros sitios de origen, pues la hora que sea, pero ya ha pasado un poquito más de una hora. Si os parece, lo dejamos aquí. Yo creo que volviendo a agradecer a toda la asistencia, a Héctor también la participación, y a Alfonso y a todos los colegas que os habéis conectado hoy a este primer diálogo, y emplazarnos al siguiente, que es el 17 de noviembre, a esta misma hora, a las 5 hora española, y la que tengamos cada uno en nuestros respectivos lugares, para un poco dialogar, en este caso con Alfonso González Hermoso de Mendoza, sobre transformar las universidades para transformar el mundo. Veremos a ver, Alfonso, qué podemos reflexionar y cómo podemos de alguna manera retarnos a nosotros mismos para que esto pudiera ser posible. Yo no tengo nada más que añadir. Héctor, si quieres tú también despedir, y cortamos la conexión, si te parece. Y yo también despedirme y, bueno, tal vez recordar que estos diálogos también se originan en una publicación que recientemente ha Bueno, editado la Universidad del Instituto y la Universidad de Alcalá junto con la editorial Catarata en España, y que está efectivamente. disponible en las redes y, digamos, en las plataformas y la Casa del Libro, etcétera, etcétera, ¿no? Lo Amazon tengo acá. y tal. Ahí está. El libro se llama precisamente Geopolítica de la Educación Superior, la universidad como actor global, ¿no? Y ahí recoge una cantidad importante, es una obra coral, como se dice, ¿no? Mm. Recoge bastantes aportaciones tanto desde América Latina como desde Europa y desde España en concreto, desglosando los distintos temas que tienen que ver, al final de cuentas, con temas muy concretos de esta geopolítica de la educación superior a la que estamos apuntando. Fenomenal. Pues si no hay nada más, nos emplazamos, como digo, dentro de un par de semanas, el 17 de noviembre, y espero veros a todos, y al que se quiera apuntar adicional. O sea que esta es vuestra casa, este Zoom, y el instituto también está, pues, para cualquier cosa y cualquier inquietud que tengáis, pues a través del correo electrónico o de cualquier cosa, estamos aquí para atender lo que queráis. Buenas tardes a todos, y nos vemos Tardes. en la siguiente.